Buenísima jornada para todos, damos comienzo a un nuevo programa de Involucrados. Qué bueno es volver a encontrarnos, qué bueno es saber que vamos a tener 30 minutos para compartir juntos. Como usted sabe, entramos a su hogar, le hacemos compañía, aunque sea media hora, y por medio de la 104.3 no solo compartimos buena música, como es habitual, sino además hablamos, conversamos de distintas temáticas. En el día de hoy estaremos teniendo testimonios y contando historias, compartiendo algunos relatos de una experiencia que va increyendo en nuestro país y en otros países muchísimo más rápido, pero la Argentina está ahora como movilizándose con respecto a un estilo de escolarización o un estilo de educación en realidad que es muy popular en Norteamérica y que es el homeschool. Es sabido y en las redes sociales uno lo puede notar que más familias están adoptando esta forma de educación para con sus hijos, dado las dificultades que la educación en colegios les están generando. Por ejemplo, este matrimonio, Natalia y Pablo, con sus hijos de 10 y 12 años que estaban sufriendo bullying y maltrato docente en las instituciones educativas a las que asistían en Viedma, Río Negro, y entonces decidieron hacer la denuncia correspondiente, decidieron cambiarlos de escuela, pero el sistema no les dio las respuestas que ellos esperaban. Sus hijos estaban sufriendo y los padres no sabían cuál era la institución en la que tenían que confiar. Entonces, después de mucho meditarlo, decidieron hacerse cargo ellos mismos de la educación plena de sus hijos en el hogar familiar. Esta idea surge como una necesidad. La mamá de los chicos, Natalia, cuenta que durante 6 años sufrieron sus hijos hasta que ellos decidieron hacer este corte. Pero no fue sencillo, porque tal vez como muchos de ustedes, estos papás, al comienzo tenían algún tipo de prejuicio o dudas o no conocían qué era el homeschool y decidieron investigar. Y las redes sociales tienen muchísima información con respecto a esto y nosotros en Involucrados queremos contarles hoy, queremos compartir con ustedes el testimonio de una familia de Libertador San Martín que está aplicando el homeschool en su hogar y bueno, quizás conocer un poco más qué es el homeschool, qué conocimientos o qué preparación tiene que tener la familia para poder llevar adelante este sistema y tal vez conocer, bueno, algunos mitos que quizás nosotros escuchamos y ver qué punto de vista tiene nuestra invitada del día de hoy. Un pequeño corte y vamos a escuchar música y después sí vamos a estar con nuestra entrevistada. No se vayan. Segundo bloque de nuestro programa del día de hoy, seguimos en Involucrados. Y quizás usted sepa que la educación inicial, primaria y secundaria en nuestro país es obligatoria. Pero bueno, vamos a conocer un poquito más de esto que estábamos hablando en nuestro primer bloque, que es esta palabra quizás no tan popular, homeschool. ¿Qué significa? ¿Para qué sirve? Y vamos a conocer experiencias reales. Y bueno, cada uno de ustedes que está escuchando va a poder hacer su análisis personal. ¿Me sirve? ¿No me sirve? ¿Lo puedo aplicar? Y obviamente investigar, porque las redes sociales, internet nos ofrece llegar muchísimo más lejos. Nosotros tenemos media hora nada más, así que eso es lo que le podemos ofrecer hoy. Y le agradecemos muchísimo a Nidia Vera que ya nos está acompañando. Ella es licenciada en Trabajo Social, ha concluido sus estudios en la Universidad Adventista del Plata y ha tomado esta decisión, que realmente es todo un desafío. Nidia, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Gaby, muchas gracias por la invitación, estoy muy bien, disfrutando de un rato de salida de casa. En la radio, a vos te encanta En la la radio. radio, que me encanta, amo la radio. Acá pasé 3 años de mi vida, o sea, Ajá. no encerrada, ¿no? No todo el tiempo. No todo el tiempo, pero te digo que casi, y lo disfruté mucho realmente. Muy bien. Así que bueno, me gusta por lo menos venir así un ratito a la radio. Y a nosotros nos encanta también porque lo que venís a contarnos es tu experiencia personal. ¿Cómo Exactamente. surge
esta idea de implementar homeschool en tu familia? Bueno, mira, nosotros con mi esposo, desde antes de casarnos ya quedamos en la idea y en la decisión de educar, o sea, de yo no salir a trabajar afuera, digamos, ¿no? Durante la infancia de nuestros futuros hijos. Claro. Ese compromiso nos llevó justamente a planificar bien cuándo tener los hijos, cuántos tener. Es como que siempre fue muy bien pensado todo lo que tiene relación con la maternidad y la paternidad. Con respecto a la educación, nosotros estuvimos viviendo un año en Estados Unidos y compartimos bastante tiempo con una familia que había hecho homeschooling allá en Estados Unidos, que allá de paso es una práctica bastante común, digamos, ¿no? Y bueno, vimos los resultados. Es una familia que a sus 3 hijos, con sus 3 hijos hizo homeschooling. Los 2 varones, el mayor y el menor de los 3, hicieron toda la primaria y la secundaria fueron a la escuela. Que después ellos reconocieron que hubieran preferido seguir estudiando en su casa. La chica hizo toda la secundaria también en la casa. Y bueno, son excelentes profesionales. En ningún momento les ha costado insertarse luego, ya sea a los chicos en la secundaria o a la chica en la universidad. Así que, y bueno, por todos los argumentos del por qué lo habían hecho, a nosotros nos despertó la curiosidad y nos pusimos a investigar desde ese momento con mi esposo y lo vimos como una opción viable, muy interesante. Y bueno, a medida que más lo íbamos estudiando, más nos íbamos convenciendo. Y esto fue 10 años antes de empezar a hacerlo realmente, porque fueron 5 años antes de que nazca nuestro hijo. Claro. Así que tuvieron tiempo para reflexionar, para organizarse también de alguna manera. Obviamente también nos pesó mucho. Nosotros somos adventistas del séptimo día. Tenemos mucha consideración y mucho respeto por los escritos de Elena White. Y ella recomienda que justamente los primeros y únicos padres de los chicos hasta los 7, 10 años sean los únicos profesores, padres. Iba a decir. Que los únicos maestros de los hijos sean los padres. Ahí está. Durante los primeros años. Bueno, en base a eso tomamos la decisión de no escolarizar a nuestro hijo y él ahora tiene 7 años. Y bueno, nos empezamos a también empapar con el tema legal. En Argentina no está prohibido hacer homeschooling, pero no está reglamentado tampoco. A ver, hay un vacío legal con respecto a eso. Pero, digamos, respaldándonos en la Constitución Nacional y los derechos que otorgan al padre de ser el gestor de la educación de sus hijos, cuestión que ahora está con esto de las reformas que quieren implementar en la ESI, está bastante debatido el tema, que sería bueno hablarlo en otro programa quizá, pero bueno, es un derecho que tenemos los padres de decidir cómo educar a nuestros hijos, y el hacer escuela en casa es una de las opciones, que después, bueno, se puede presentar y rendir un examen final al final de cada año, escuela pública. De hecho, hay un libro que, para el que está interesado, se llama Aspectos legales de la educación en casa, y es de Paula Lago, junto con otra persona, pero básicamente ella es una referente acá en Argentina de lo que es escuela en casa. Bueno, ahí incluso dan modelos de cartas para mandar a las escuelas cuando quieren sacar a los hijos de la escuela. Claro. ¿No? Porque en nuestro caso con mi esposo, nunca lo mandamos a la escuela, Iván, pero hay otros padres que quizá los chicos están yendo a la escuela, pero están queriendo plantearse esta posibilidad, y el tema legal por ahí es un freno grande a tomar esta decisión. Pero en Argentina somos muchísimas familias los que lo hacemos. Hay más de 2.000 familias en la Argentina. Y bueno, acá mismo en Libertador San Martín hay muchas familias que lo estamos haciendo, y de paso conformamos un lindo grupo en el que compartimos experiencias, compartimos recursos educativos. Cada familia es un mundo, cada familia tiene su sistema, tiene su modo de enseñar, de aprender, y bueno, nos vamos enriqueciendo mutuamente. Hay familias que ya tienen los hijos que prácticamente están terminando el secundario, chicos muy capaces con emprendimientos económicos incluso, ¿no? Fruto del estar en su casa y de, dar rienda suelta, digamos, a sus intereses, a sus potencialidades, y por qué no ya generando una entrada económica que a quien no le viene bien, ¿no? Totalmente. Así que digamos que es una opción muy viable, no es tan problemática como por ahí puede parecer. ¿Y de qué se trata exactamente? Bueno, mira, existe el homeschooling, que es lo que más se conoce, o con ese nombre por ahí se engloban otras formas también, que es el unschooling. Un es como una negación de schooling, o sea, es no escolarizar, digamos. Claro, no escolarizar o no escuela, no traer la escuela en la casa. Esa idea surgió de John Holt
En los 80 él era profesor de escuela y se dio cuenta que el sistema no, en Estados Unidos fue esto, él se dio cuenta que el sistema no acompañaba el desarrollo natural del chico en su proceso de aprendizaje. Entonces él quiso cambiar esa modalidad en la escuela y se dio cuenta que no podía. Entonces él empezó a sugerir a los padres que si querían realmente darle una educación integral al chico, utilizar mejor el tiempo, bueno, hacer las cosas diferentes, usar otro tipo de pedagogía, tenían que sacarlos de la escuela. Pero sobre todo, él decía, no llevar la escuela a la casa. Claro. O sea, no repetir lo mismo que se hace en la escuela en la casa, porque entonces estamos haciendo exactamente lo mismo y no tiene sentido que lo saquemos de la escuela. Entonces el unschooling es otra manera de enseñar, es otra manera de descubrir el mundo, es una manera de acompañar al niño, de ayudarlo a que aprenda a aprender, ¿sí? No es yo sé, vos no sabés, entonces yo te transmito lo que vos necesitas saber para desenvolverte en la vida. Claro. ¿Entendés? No, el chico va a ir descubriendo el mundo y yo lo voy a ir acompañando en ese proceso. Obviamente que hay cosas que necesita aprender y descubrir y nosotros sabemos que es lo mejor para él que lo aprenda, entonces uno lo va a ayudar, como lavarse los dientes o bañarse correctamente, aunque no quiera hacerlo. Entonces, que son cosas que en la escuela no te enseñan, ¿no? Por ahí. Por lo menos en la práctica no te van a enseñar a bañarte. Entonces, bueno, de eso se trata la escuela en casa. Es hacer un acompañamiento de manera natural en el descubrimiento del mundo del niño. O sea, respetando sus tiempos, respetando sus habilidades, sus intereses, su modo de aprender y respetando su tipo de inteligencia también. Hay varios tipos de inteligencia y la escuela tradicional se aboca básicamente en dos, que es la lógica y las matemáticas y lo lingüístico. Entonces, si un chico no tiene precisamente habilidades en esas áreas, está fuera, ¿no? Aparte, ¿qué pasa? La escuela uniformiza, todos tienen que aprender lo mismo en el mismo momento, de la misma manera, y nadie tiene que destacarse, ni porque va más lento ni porque va más rápido. El sistema no está preparado para atender a chicos con habilidades especiales porque aprenden muy rápido. Claro. Y tampoco para atender a aquellos que aprenden demasiado lento. O sea, quizás sí, hay maneras de acompañarlo, pero el chico aparece ante el sistema como alguien que está teniendo un problema. Claro. Y no tiene un problema. Quizá tiene habilidades en otros aspectos, en otras áreas. Y así hay anécdotas de qué sé yo, una bailarina sumamente famosa en Estados Unidos que creó academias, que ahora es millonaria y era hiperkinética en la escuela. Claro. Tenía un problema de aprendizaje terrible. Claro, pero la chica tenía habilidades en bailar. ¿Entendés? Entonces, tal como... Y qué mejor que el padre que convive con ese chico poder descubrir cuál es su inteligencia. Exacto. O sus inteligencias y poder acompañarlo en este desarrollo, ¿verdad? Totalmente. Y un ejemplo que yo te daba antes, fuera del aire, era de una chica que hizo escuela en casa, 16 años, está su discurso en YouTube, en TED, y ella decía, si vos sos malo en álgebra, te está yendo mal en álgebra, pero sos buenísimo en historia y te encanta la historia, ¿qué van a hacer? Y te van a dar clases extra o te van a poner clases de apoyo en álgebra, porque claro, es lo que te está yendo mal, se supone. En vez de darte clases extra en historia y hacer que tu potencialidad flore a su máximo, entonces, ¿qué es lo que se está buscando? Se está buscando emparejar, se está buscando uniformar, no se está buscando que te destaques. Y que te desarrolles. Que te desarrolles totalmente y de acuerdo a tus intereses, porque en definitiva después si vos llegas a ser historiador, muy poco te va a servir el álgebra, claro, ¿entendés? Entonces, quizá todo ese tiempo que invertiste en álgebra, matemática o lo que sea que te costaba, si lo hubieras invertido directamente en enfocarte en lo que después ibas a hacer el resto de tu vida, wow, hubiera sido quizá brillante, mucho más de lo que sos en la actualidad. Claro, y estoy pensando ahora el alumno o el joven que tiene que buscar una carrera universitaria, cuánto le cuesta, cuánto trabajo para decidir qué me gusta, qué quiero, en qué soy bueno, porque no ha tenido ese espacio para desarrollar sus habilidades, su inteligencia natural. Totalmente. No ha tenido el espacio para descubrir siquiera, porque siempre fue guiado, siempre fue puesto dentro de un molde y ahí tenés que caber, ¿no? Claro. No podés salir de ahí porque generás problemas, ¿entendés? Y cuando sos chiquito, cuando el niño es pequeño, por ahí no se da cuenta de que es un problema. Quizá lo siente de alguna manera no consciente o no lo puede llegar a expresar con palabras, pero ya en la adolescencia uno no quiere destacar por ser problemático, claro, precisamente. Bueno, hay de todo, ¿no? Quizás sí, algunos tengan esa necesidad, pero digo, ¿a quién le gusta que le hagan bullying?
porque tenés tal o cual problema de aprendizaje o limitación. No es algo que a un adolescente le vaya a gustar. En mi caso personal, a mí me mandaron a una escuela con orientación contable y resulta que a mí me gustan las ciencias sociales. Claro, Y yo era buenísima igual en contabilidad, perfecto, me iba muy bien porque era aplicada en el estudio y bueno, lo que había que hacer lo hacía. Era la típica hermana mayor, ¿viste? Bueno, así muy puntillosa con todo, cumplía. A mí jamás me dijeron tenés que ir a hacer la tarea. O sea, yo iba y la hacía, yo hasta que no me sabía toda la lección que me tomaban al otro día, yo no me podía dormir. Claro. ¿Entendés? O sea, muy responsable en ese sentido. Y me fue bien, pero ¿qué pasa? Yo llegué a la universidad a estudiar trabajo social y resulta que yo nunca había tenido una materia de sociología, no tenía noción de psicología, no tenía noción de cuestiones básicas para lo que yo quería estudiar. Entonces, ¿a cuántos les puede pasar eso? ¿No? Pero bueno, hay una realidad también. Los que decidimos hacer escuela en casa, lo hacemos en base a mucho estudio, a una evaluación muy profunda, tanto de la realidad familiar, del carácter del niño, de lo que puede ofrecernos el sistema educativo, en base a mucho estudio. No es una decisión que se toma de un día para el otro, claro, y es porque, no sé, quiero ser diferente, o no sé, está de moda, o no sé por qué otro motivo podría llegar a ser. Hay distintas causas, a veces porque a los chicos les hacen bullying en la escuela, ha pasado eso. Otras veces porque, por ejemplo, tengo una amiga que su hijo era diagnosticado supuestamente con hiperactividad y déficit de atención. Y resulta que ella lo sacó de la escuela, está estudiando en la casa el niño y es brillante. Claro, no era el modo de aprender en la escuela, él sufría el tener que ir a la escuela. Y quizás hay muchísimos casos de nuestros oyentes que están viniendo a su mente y bueno, tenemos muchísimo para hablar, es muy amplio este tema, pero vamos a hacer un pequeño corte, descansamos nosotros, bueno, nuestros oyentes escuchan algo de música y enseguida volvemos con más, ¿te parece? Perfecto. Muy bien, ya volvemos con Involucrados. Tercer y último bloque de nuestro programa del día de hoy. Seguimos con Nidia Vera, seguimos hablando de homeschool. Nidia, contanos desde tu experiencia qué preparación, qué formación considerás que tienen que tener las personas que deseen que sus hijos hagan homeschool, que deseen implementar esta forma de educación en su hogar. Bueno, mira, en general las personas que deciden hacer esto, como decíamos en el bloque anterior, tienen cierta formación, cierta riqueza cultural, pero ¿quién no la tiene en algún u otro aspecto? El tema es que el hecho de preguntarse, de cuestionarse sobre lo que se vino haciendo tradicionalmente en mi familia, en el barrio, porque todo el mundo manda a los chicos a la escuela. Entonces, a ver, el solo hecho de abrir mi mente y plantearme que puede haber otra cosa implica tener cierta formación previa, ¿no? Cierto pensamiento crítico, ¿no es cierto?, de la realidad. Pero más allá de eso, si nosotros estamos convencidos de que esto es para nosotros, se aplica a nuestra familia, al carácter o al temperamento de mi hijo, a su modo de aprender, y la escuela no me da lo que yo estoy queriendo para mi hijo, basta con que yo sepa leer y escribir. Porque en realidad, hoy por hoy, el conocimiento no es privativo, o sea, ya no es de una élite que logró cierto título y tiene acceso directo a la fuente de la sabiduría. Hoy por hoy se puede conseguir lo que vos quieras, aprender lo que vos quieras, porque está todo al alcance de un teclado. De un clic, claro. Exactamente. Entonces hay que tener ganas y sobre todo de aprender del padre. El padre tiene que aprender, tiene que tener la mente plástica, digamos, ¿no? Que se pueda reformular, replantear, porque a nosotros como padres nos cuesta mucho salir de la impronta que nos dejó la escuela a nosotros. Entonces muchas veces nos encontramos con que queremos volver a repetir lo mismo y nos encontramos con la misma barrera que se encontraban nuestros padres con nosotros, que no querés hacer la tarea, que querés seguir mirando la tele, que te sentás a estudiar, listo, ahí se bloqueó en la mente del niño las ganas de aprender, siendo que quizá vos le decís, che, ayúdame a hacer la lista del supermercado, bueno, dale, tac, y escribe. Y él le va enseñando el uso de la Z, el uso de la H, zanahoria, zapallito, la L y la Y. Y que lo hace de manera natural y lo hace con ganas. Claro. ¿Sí? Lo mismo matemática y qué sé yo, pagando él en el supermercado. O contando cuánta fruta trajimos, cuánto entra en un kilo. Pero claro, hay que tener la mente abierta para aprovechar cualquier circunstancia o situación cotidiana para aprender. ¿Sí? Matemática lo aprende todo el tiempo, lengua lo aprende todo el tiempo. Incluso otros idiomas.
Entonces, la cabeza del padre tiene que estar abierta a aprender nuevas maneras de aprender, justamente. Claro. No hace falta que tenga una formación académica para ser maestro. No sé si lo decíamos al aire o fuera del aire, pero hablábamos de que, por ejemplo, una profesora de lengua y literatura, claro, va a ser excelente en lengua y literatura, pero matemática, historia, ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar con, no sé, otro idioma, inglés o música? Y va a tener la misma capacidad que cualquier otra persona que terminó el secundario, porque no tuvo formación específica en eso. Entonces, en realidad, no es que se necesita un título universitario para ser el maestro de los hijos, que en realidad no sería en la concepción antigua de maestro, de yo sé y te paso mi conocimiento, es sino te acompaño, descubramos juntos el mundo, a ver cómo funciona. Un guía. Totalmente. Así que cualquiera, digamos, puede ser. Hasta abierta el abanico sí, para que sí. cualquier persona interesada pueda llevar adelante esto. Y bueno, y hablemos un poquito de los mitos, porque sin duda las personas que nos están escuchando pueden llegar a tener algún tipo de temor. Quizás ya escucharon de homeschool y ya escucharon algunas ideas y tal vez podemos llegar a romper algunas estructuras que hay en la mente del que desconoce. Claro. A mí me gustaría empezar con uno, sí. Que es el tema de la socialización, que siempre lo plantean. Pero ¿y la socialización y el relacionarse con otros niños? Como si los niños solamente estuvieran confinados al espacio escolar. O sea, en las plazas no hay niños. Claro. Hay. En la iglesia, en los clubes, si en hace casa. algún deporte, en casa mismo, los vecinos. Hay niños por todos lados. Hay gente por todos lados. Los niños no solamente necesitan socializar con otros niños. Claro, creo que esa es la cuestión. Tema. Los niños necesitan socializar con gente de todas las edades. Necesitan aprender a comunicarse con respeto con personas de todas las edades. Y yo he visto personas mayores, ponele de la edad de mis padres, de 60 para arriba, que les molesta que un niño de 5 o 6 años le cuestione cosas. Pero de buena manera, no levantando la voz ni diciendo alguna mala palabra. Simplemente, ¿y por qué no? ¿O por qué tal cosa sí o así no? ¿O por qué cuando yo estoy hablando vos no te callás y cuando vos hablas yo tengo que callarme? Y molesta. Pero en realidad yo, con la manera de tratar a ese niño, lo estoy educando y lo estoy preparando para que sea respetuoso o no. Entonces, por ahí es romper ciertos paradigmas que uno tiene, ¿no? El niño necesita ir a la escuela para socializar. Y vos tenías algo muy gracioso, que si podés lo podés compartir, pero sí, por claro. favor, sobre el tema de la socialización en la escuela. Claro, una frase que nos hacían repetir muchísimo en la escuela, que nos hacían escribir 100 veces, tal vez nuestros oyentes pueden traer a su mente la frase, que es: no debo hablar en clase, no debo hablar en clase, no debo hablar en clase. Ahí está. La base de la socialización. Exactamente. Y vos fíjate que eso en escuelas que tienen formas pedagógicas alternativas, como se le llama, que acá en Argentina hay varias escuelas así, pero por ejemplo en Finlandia, que tiene el nivel educativo más alto del mundo junto con Singapur, allá está prohibido no hablar, prohibido no moverse y prohibido no jugar en clase. Todo lo que a nosotros en estos lugares, en estas latitudes, se nos prohibió siempre. Y yo creo que hasta hoy debe ser un problema que los chicos jueguen en clase, hablen en clase, se rían en clase, se muevan en clase. Entonces digo, ¿dónde está eso de la socialización? Claro. ¿En los recreos? ¿Cuánto duran los recreos? 15 minutos, 20 minutos. Exactamente. Bueno, y hay estudios que demuestran que un niño que hace escuela en casa tiene más apertura a comunicarse apropiadamente con personas de todas las edades y a interesarse en socializar con adultos mayores, adultos de la edad de sus padres, con chicos de su edad y incluso con adolescentes. O sea, es como que ven en todos personas con las cuales comunicarse y a través de las cuales ver el mundo y descubrir. En cambio, por ahí en los chicos que van a la escuela, es como que se paran en dos bandos, los adultos y nosotros. Los adultos nos mandan y nosotros tenemos que obedecer. Y si no queremos obedecer, nos rebelamos. Y bueno, ahí se abre un abanico grande de conductas que pueden adoptar los niños en base a esto. Que son complicadas también de llevar adelante. Vayamos a otro mito. ¿Los padres que educan en casa son ricos o son sobreprotectores? Bueno, ricos podríamos llegar a ser en ideas, ¿no? Claro. En nuevas ideas, en que hay mucho por descubrir y no está todo dicho. En eso sí, creo que somos ricos. Sí es cierto que hay que tener ciertos recursos porque un papá tiene que estar en la casa, ¿sí? El papá o la mamá, uno de los dos. En general es la madre. Por otro lado, también por ahí se requieren algunos recursos para visitar lugares y hacer algún que otro viaje.
pero te digo que para pagar ciertos colegios hay que ser más ricos todavía para comprar los uniformes, los libros que se exigen. Te digo que a mí me está resultando más económico no mandar a mi hijo a la escuela. Y por otro lado, lo de sobreprotectores, no, la verdad es que no lo veo así. Me parece que no es eso lo que lleva a un papá a... Porque, a ver, esa es la idea que se puede llegar a tener si uno piensa que lo está aislando, ¿sí?, de ciertos sectores. Y en realidad, uno de los grandes motivos por los cuales uno decide hacer escuela en casa es porque en vez de tener cautivo al niño 4 o 5 horas por día, más 1 hora, 2 horas de tarea en la casa, haciendo la misma actividad, sacando cuentas y en cálculos reales en nuestra vida con mi hijo, realmente el tiempo se aprovecha muchísimo mejor haciendo otras cosas y descubriendo el mundo de otras maneras. Claro. Y no estando confinados a 4 paredes con cierta cantidad de niños que ahí viene el tema de la socialización también. Me gusta o no me gusta, tengo que estar ahí. No me queda otra. No puedo elegir yo con quién juntarme, ¿sí? Incluso ahora con el tema de esto de la educación sexual integral, hubo un caso, por ejemplo, en Córdoba, que un maestro les estaba enseñando a chicos de 7 y 8 años cómo masturbarse. Ajá. Y los chicos querían salir del aula, habían chicos que no querían escuchar eso. Y el maestro no los dejaba salir. Y eso que la ley todavía no fue modificada, porque con las modificaciones sería peor todavía. Serían peores situaciones que se podían encontrar en escuelas públicas o no confesionales, ¿no? Entonces digo, ¿dónde está el tema de la socialización? ¿Cuál es la facilidad o cuál es la ganancia en ese aspecto? Incluso se sabe en psicología que la socialización primaria se hace en la casa. En la casa donde uno aprende a pedir permiso, a pedir por favor, a respetar, a aprender a compartir, a trabajar en grupo, a respetar el turno. Muchas veces ese otro mito, que te lo estoy trayendo a colación, que es dónde aprenden los límites o las reglas o estar en equipo. Y a ver, el primer equipo, el primer clan tiene que ser la casa. La casa. Tiene que ser ahí. Y bueno, es un mito importante ese, porque en la casa es donde el chico aprendió a hablar, ¿sí? En la casa es donde el chico aprendió, o debe aprender la figura de autoridad, a respetar a los mayores, a respetar a los menores también, ¿sí? Al hermanito menor. Y bueno, no son cosas que no las puede aprender un chico que va a la escuela. Obviamente que también los padres le van a enseñar. Pero digo, no existe en la mente del padre que hace escuela en casa la posibilidad o la opción de decir otro se lo va a enseñar. No, esto lo tiene que aprender acá. Por eso también el hecho de tener las antenitas paradas todo el tiempo y aprovechar al máximo toda curiosidad que el niño exprese, toda pregunta que haga e incluso aprender de cómo generar preguntas y cómo generar curiosidad en el chico, porque lo que el chico aprende es lo que él pregunta, son las respuestas a su interés, no preguntas que él debe responderme a mí o que yo le estoy queriendo inculcar o inducir a que aprenda. De hecho, está estudiado, cuando a una persona se lo obliga a aprender algo, la capacidad creativa se frena en seco. El interés por aprender se frenó ahí. Y yo lo he notado con mi propio hijo, que hay veces que hago el experimento de decir, vení acá, vamos a hacer tal cosa. Y no lo quiere hacer. En otro momento, como para probar, ¿no? Pruebo otra técnica y hace lo mismo, pero en forma de juego. Hace lo mismo que yo quería que haga inicialmente. Entonces, realmente, nosotros lo vemos, los adultos también, estamos ante un examen. Cualquiera puede recordar un examen final, lo que sea. Y a veces se te nubla la mente. Pero si yo estudié. Claro, es que está comprobado que las hormonas del estrés te bloquean la creatividad. Entonces, sufrís de esa manera terrible, claro, la ausencia de lo que vos interiorizaste anteriormente. Y como decía un defensor del homeschooling, ¿no? Pocas cosas de las que se enseñan se aprenden. Pocas cosas de las que se aprenden se recuerdan. Y pocas cosas de las que se recuerdan se usan. Claro. ¿Sí? Muchas cosas de las que nosotros aprendimos, en realidad no las usamos. Y si a nosotros nos hubieran potenciado al máximo esa área en la que éramos fuertes, en lo que teníamos pasión, posiblemente seríamos brillantes en ese aspecto, ¿no? Y nos destacaríamos del resto. Claro. Pero bueno, la educación institucionalizada no está pensada en destacar a nadie, es uniformar. De ahí viene la palabra uniforme que usan los chicos en la escuela. En la escuela, justamente de ahí viene. Muy bien. Y quizás un mito más, y es el hecho de pensar que los chicos van a estar todo el tiempo en casa. ¿Cómo manejar ese tiempo, digamos? ¿Cómo hacer para que los padres tengan espacio para ellos mismos? Bueno, ahí entra la creatividad de los padres. Hay muchas actividades que los chicos pueden hacer extra hogar, como los mismos chicos que van a la escuela lo hacen, estudiar algún instrumento musical, practicar algún deporte,
un idioma, no sé, miles de otras opciones que tienen. Y bueno, ahí los padres encuentran el tiempo. Por otro lado, todo papá sabe que bueno, hay momentos de la infancia que son difíciles y son duros. Cuando los chicos son muy chiquitos y son muy dependientes, y bueno, te va a generar que estés mucho más tiempo pendiente de ellos, vayan a la escuela o no, porque posiblemente ese tiempo que los chicos estén en la escuela, papá o la mamá estén trabajando, tampoco es tiempo que tienen para ellos de manera personal. Entonces, hay muchas actividades que se pueden hacer fuera y de paso el hecho de no tener que cumplir cierto horario y de justificar si se falta y recuperar la tarea y qué sé yo, te da una flexibilidad para hacer viajes, para conocer distintos lugares, para ir a museos, para hacer otras actividades y aprender de otras maneras, que son apasionantes realmente. Y de manera personal, mi hijo así jugando, como aprende él, porque él es muy kinestésico, para los que lo conocen me van a dar la razón, él aprende jugando, moviéndose, razonando, gracias a Dios aprende rápido también conceptos así un poco más abstractos, pero él está súper adelantado en lo que académicamente se esperaría de un chico de su edad, que tendría que estar haciendo primer grado. Yo por ahí a veces converso con mamás cuyos hijos van a la escuela y está adelantado en muchas áreas. De hecho, hay conocimiento de esas fracciones, por ejemplo, que se dan en cuarto o quinto grado, y él ya las maneja, pero porque le gustó y me preguntó, se dio la oportunidad. Y ya está. Entonces digo, que no se crea que con esta modalidad así como tan libre los chicos se van a atrasar académicamente. Al contrario, porque encima cuando la atención es personalizada, se aprende mucho más rápido. Mucho más rápido. Y además, esto nos lleva al cierre de nuestro programa del día de hoy, es que estar con tu hijo hace que se genere ese vínculo, ese relacionamiento en el que ambos se pueden conocer y en el que podés ayudarlo a formarse en todos los aspectos de su vida. Exactamente. Es que como mamá estás presente y sos la guía que él necesita, que quizás todos los niños están necesitando, y hoy podemos ver adolescentes, adultos que por no haber tenido ese vínculo con sus padres, hoy están sufriendo. Exactamente. Sí, la verdad es que la vida familiar se enriquece mucho. Todo momento es enriquecedor, todo momento es de aprendizaje y se da de manera natural. Por ejemplo, mi hijo practica lectura a la noche cuando él en el culto familiar lee una historia. Y a él no es una carga. No es, ufa, tengo que leer, la tarea. No. Él me dice, mamá, vamos a leer esto. Mamá, busca la Biblia de adultos. Y me busca por ahí textos que yo he marcado. Léeme esto. Bueno, ahora lo leo yo. O vos lees este y yo leo este. Y son con palabras difíciles por ahí, ¿viste? Un español antiguo quizá. Pero le gusta y le nace a él. Entonces, realmente es muy enriquecedor. Nosotros obviamente que lo vamos viendo y analizando año tras año. No estamos negados a que si en algún momento hay que escolarizar por alguna razón de fuerza mayor, lo vamos a hacer, y obviamente las escuelas adventistas son la mejor opción que existe. Pero bueno, ahora, como lo estamos viviendo hoy por hoy, lo estamos disfrutando mucho y vemos que el aprendizaje es equilibrado, es muy rico y muy satisfactorio, realmente. Bueno, Nidia, nos alegra muchísimo que puedan disfrutar de esta experiencia en familia. Te agradecemos muchísimo por habernos acompañado, por haberte animado a contar al aire todas estas experiencias, y les dejamos a nuestros oyentes este bichito de la curiosidad, porque contamos solamente un poquito de todo lo que se puede contar de este desafío, y los animamos a que investiguen, a que puedan hacer un análisis, como decíamos al comienzo del programa, en familia, un análisis de sus posibilidades, de las características de su familia, y quizás pueden llegar en algún momento a sumergirse en el homeschool y a disfrutarlo tanto como lo disfruta Nidia con su familia. ¿Verdad? Muchas gracias a ustedes por escucharnos, por acompañarnos. Nos encontramos en un próximo programa de Involucrados. Buena jornada.